Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en transmisión remota, cada uno desde su casa, lo saben. También recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de antiguas asociaciones de ladrones. Ha escrito Voltaire: de todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. El bandolerismo, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe. Esta organización admitía distintas jerarquías. Teodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio, por ejemplo, quería entregarse al robo, no tenía más que enfrentarse al jefe de partida y alistarse. Desde ese momento, el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe, a quien debía llevarle todo el producto de su trabajo. A cambio, el jefe le daba unos ciertos beneficios, e incluso una prima o anticipo. Desde luego, se habían dictado temibles castigos contra los afiliados poco escrupulosos que retenían parte del botín. Es curioso que aquellos ladrones abogaran por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad solamente una vez que la propiedad caía en sus manos. Antes no, pero cuando cae en nuestras manos es inviolable. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, describía la clase de objeto que le habían afanado, el lugar y las situaciones del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. La ley de Mann en la India demuestra que existían en aquella región muchas cuadrillas de asaltadores. En un apartado de la ley se reclama que los reyes se dediquen con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Hay incluso consejos prácticos. Se aconseja a las autoridades mandar espías que se finjan ladrones y que se hagan sus socios para luego desenmascararlos. Bueno, en la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar, lo que dio como resultado bandas de familias famosas de ladrones en la India. Los Badak, los Sotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay y los Karak Bandú. Cada miembro de la familia se debía al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba viejo debía aconsejar y dirigir a los jóvenes en estos asuntos. Esto tenía que ver con la teología o la religión, conforme a la cual cada criatura se encontraba destinada desde su origen al bien o al mal. Muchos ladrones de estas familias, al defenderse en juicio, arguían que no hacían otra cosa que seguir sus destinos, que estaban previstos en las regiones vecinas del cielo. Bueno, el juez, al condenarlos, también decía que no hacía otra cosa que cumplir con su destino de juez. Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones hindúes eran las que entraban a afanar en los harenes. Estos niatos entraban a robar joyas, haciendo túneles para meterse en las habitaciones de las mujeres. Robaban cinturones, fajas, broches de piedras preciosas, turbantes con rubíes, calzones, prendas íntimas, ¿no? Sí. Discúlpeme, Sí, etcétera. Los jefes de estas expediciones eran los más aptos para robar sortijas a niñas que dormían. Entraban por la noche y llegabas al jefe en realidad, si eras el mejor afanando anillos o collares, sin que la muchacha se despertara. Se los sacabas
tan dulce y tan suave que la tipa seguía durmiendo. Cuando una expedición tenía por objeto desvalijar una caravana, los ladrones hindúes se fingían árboles, decía, se tendían en el suelo, se colocaban en actitudes forzadas, de manera que sus miembros, ya de por sí nervudos y retorcidos, ofrecían, vistos de lejos, el aspecto de árboles. Bueno, con unas cuantas hojas que se ponían encima, la ilusión era completa. En estas posturas permanecían inmóviles hasta que los guardias los perdían de vista. Entonces esperaban que apareciera algún viajero para atacarlo. En Roma, en el Palatino, había en principio ladrones. Era un lugar, como se ha dicho, lleno de bandoleros. ¿Y por qué? Porque Rómulo les había dado asilo y protección. Los bandoleros romanos, llamados cacciatore, vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros. En los primeros tiempos del imperio la gente contaba anécdotas o atribuía a los bandidos ciertas delicadezas. Los autores antiguos cuentan que una vez cayó el gramático Palemón en una emboscada y no bien anunció que era gramático, los bandidos lo pusieron inmediatamente en libertad, tal como ocurre en la República Argentina. No bien un motochorro se entera de que eres gramático, pues entonces te devuelve lo que te ha afanado, más una colaboración propia, ¿no? En la China imperial, en cambio, existían cuadrillas que afanaban e incendiaban todo cuanto a su paso encontraba. Existían varias asociaciones de extraños nombres: jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable, y la más conocida de Hancheu, que era la Asociación de Ladrones en Detalle. Estos últimos se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros, sin atentar contra su vida. Esta asociación tenía en todas partes de la ciudad corresponsales encargados de su relación con el público. Si el robado no era demasiado rencoroso, podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad que nunca excedía el tercio del valor del objeto. Otra cuadrilla muy popular era la Sociedad de los Burros Comerciantes de Sal. Eran trabajadores falsos que llegaban de improviso a las poblaciones donde hubiera depósitos de sal y afanaban allí. En la Edad Media, en Francia, la palabra bande designó en principio a una pequeña tropa de mercenarios y ladrones reunidos para marchar bajo un estandarte, ¿no? Iban vestidos de forma muy estirada. Eran tipos malvados. Muchos llevaban la flor de lis marcada en la espalda o carecían de orejas, ya que la ley marcaba de este modo a los ladrones. Cuando Felipe Augusto emprendió la expedición a Tierra Santa, aquella que lo dejó súbitamente canoso, la devastación llevada a cabo por las bandas de ladrones llegó a tal extremo que el rey mandó inventar un castigo. A todo hombre convicto de robo se le untaba la cabeza con alquitrán, se lo cubría con plumas y se lo abandonaba en medio de la nada para que muriera miserablemente. En realidad lo último era lo más terrible, ¿no? Francisco I, mucho más tarde, cansado de que sus enviados fueran choreados en el bosque de Saint-Germain, dispuso la pena de muerte, previo suplicio de la rueda, a quien agrupara ladrones o asesinos. En tiempos de la Revolución Francesa aparecieron también asociaciones de ladrones conocidos con el nombre de chauffants, es decir, calentadores, que atacaban a orillas del Sena y se los llamaba calentadores porque obligaban a sus víctimas a entregar sus valores quemándole las patas con una antorcha. Hablemos de Dick Turpin. Los viajeros de los caminos de Inglaterra temblaban ante un posible encuentro con Dick Turpin. Sin embargo, estos viajeros tenían miedo de perder su dinero, pero no su vida.
porque casi todos los bandoleros de aquella época eran hombres galantes. Más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por una mala época. A lo largo de los años, con un aura de misterio, encanto y glamour, estos bandoleros andaban por la noche, y el más famoso fue Turpin. Dick Turpin nació en 1705 en Essex. A los 16 años fue enviado a Londres como aprendiz a un saladero de carne, pero la ciudad lo perturbó. Se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace, y para conquistarla le compró un collar de brillantes con dinero que se afanó en el saladero donde laburaba. Bueno, la muchacha quedó muy agradecida, pero Turpin debió huir de Londres. En 1729 se dedicaba a vender cadáveres a médicos y universidades, pero no le fue muy bien con el negocio. Entonces se volvió ladrón de casas y reses. Fue contrabandista, cazador furtivo, salteador de caminos. En 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas, los Caballeros del Camino. Sí, señor. Sí, señor. Eusebio Marcilla, el Caballero del Camino. Atención, Junín. Bueno, atención, la Unión Cívica Radical. En cuanto se acercaba un jinete o una carroza, Turpin se acercaba y decía: haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña. Abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga. Ahí está. Qué educado, qué modales. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía, no. Se transformaba, en ese caso, en el más galante de los hombres y las acompañaba con su tropa de bandoleros hasta la entrada de algún pueblo. Se ha dicho que muchísimas mujeres salían por los caminos nada más que para buscarlo. La vida de Turpin como salteador galante duró poco. Un día atracó a un comerciante de caballos de carrera y le robó uno que había sido ganador, que marcaba 1.31 la milla. Turpin fue luego visto montando el caballo por la ciudad, lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de John Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local y empezó a coquetear con las damas, ¿no? Pero cierta noche hubo un banquete cerca de York y Turpin comenzó, a la salida del bailongo, a disparar su pistola por la calle, y al final lo llevaron en cana por pasar al galope frente a la comisaría. Estando en el calabozo, empezó a preocuparse de que se descubriera su identidad. Claro. Mirá, se dan cuenta que soy Turpin. Decidió entonces escribirle a un pariente para que le enviara cierto dinero para la fianza. Desafortunadamente, el administrador del correo, James Smith, era maestro de escuela y había sido maestro de Turpin. Increíblemente, reconoció la letra de su exalumno e informó del asunto a la policía. Hay que tener mala suerte. Qué mala suerte, justo el maestro. Por Dios. Turpin fue enviado a la horca. Mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. ¡Hola! Finalmente, la mañana del 7 de abril de 1739 lo ejecutaron a los 34 años de edad. Se lo dedicamos a las familias famosas de ladrones y a los ladrones que por lo menos te tratan bien. Sí. A los ladrones que te afanan pero no te matan, que no se aprovechan de los más débiles. A los ladrones con código, si es que esto no es un oxímoron. El tango que escucharemos se llama Mala Junta.